imposible, todo lo puedo. Que Dios les bendiga a todos, sean muy bienvenidos a Rosa de Sarón, que es un lugar para el pueblo de Dios. Y hoy te quiero invitar a escuchar una palabra muy importante para cada uno de nosotros en estos tiempos donde parece que estamos en automático. Te invito a que tomes atención, ojalá lo puedas escuchar a solo, tranquilo, en tu dormitorio, en un lugar donde tú puedas reflexionar y ser iluminado por el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones. Te dejo con nuestra pastora Evangeli con la predicación Volviendo en sí uno. Escuche la palabra del Señor porque ha llegado profundamente a mi corazón. Yo creo que lo vamos a tener que dividir entre volviendo en sí 1 y volviendo en sí 2 para más adelante, porque era tanto, hermanos, era tanto que dije yo, Señor, bueno, para la próxima seguimos. Así que vamos a comenzar la palabra del Señor en esta mañana y le vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer Lucas capítulo 15, vamos a leer el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, vamos a leer el versículo 17. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el verso 17 porque yo les voy a contar la historia, hermano, ¿ya? Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra puede llegar a partir el alma, lo profundo de nuestro corazón, y puede llegar a darnos cuenta, Señor, de que muchas veces las tinieblas nos manipulan. Señor amado, en esta hora yo te ruego que tú abras nuestros ojos para que nosotros podamos volver en sí, Señor. Señor amado, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Muchas gracias al Señor por ver esta pantalla tan hermosa, llena de hermanos. Quiero contarles, hermanos, ustedes todos conocen la historia del hijo pródigo. Un muchacho que viéndose grande, viéndose fuerte, viéndose que ya tenía el mundo en sus manos, porque digamos, hermano, que cuando los jóvenes cumplen 18, 19 años, ya como que los papás ya no les sirven mucho, ya son grandes, ya tienen rebeldía. Y este muchacho, en esa época, hermano, solo se tomaba la herencia cuando el padre se moría. Pero este joven se atreve a decirle, quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde. Se sentía bien hijo del padre. Entonces, al sentirse hijo del padre, sabía que tenía herencia. Eso lo tomamos para nosotros. Nos sentimos hijos de Dios y sabemos que tenemos herencia con Dios. Pero este muchacho la tomó mal. ¿Sabe por qué? Porque acá vemos nosotros un notable espíritu de rebeldía. ¿Y qué hace el padre? Al verlo en esta situación, al verlo en estas condiciones, le entrega la herencia. Le entrega la herencia, le dice, vaya, ahí está su herencia, haga lo que usted estime conveniente. El padre le da la herencia, el muchacho se va y dice la Biblia que lo malgasta todo. Con amigos, cuánta locura hizo. Y llega un momento en la vida, hermano, en que entra como en shock. Cuando yo leía y volviendo en sí, me di cuenta que este joven entró en shock. ¿Sabe por qué? Porque se le terminó todo y comienza a tener miseria. Un joven que lo había tenido todo en la casa de su padre, comienza a tener miseria y comienza a faltarle lo básico. Cuando te falta lo básico, hermano, cuando te falta el pan, cuando te falta el agua, cuando te falta el alimento, ahí recién es cuando uno cae en cuenta de que algo grave está pasando. Y en el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, más encima vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Y qué hizo este joven? Dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual dice que tenía una hacienda y lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
leer esto es normal. Pero un judío jamás apacentaría un cerdo, porque en el mundo judío el cerdo es el nivel más bajo de inmundicia. Por eso no comen cerdo, no crían cerdo y no tienen cerdos. Cuando él llega a apacentar cerdos, está diciendo que llegó al nivel de conciencia más bajo que nunca antes había llegado. Y el verso 16 nos dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Ya no es ahora que se vincula con los cerdos, ahora es que quiere comer de la comida de los cerdos. Qué tremendo, hermanos, hasta dónde llega. ¿Y qué dice la Biblia? Dice el verso 17, y volviendo en sí. Y aquí es donde yo me quiero detener, y volviendo en sí. Cuando usted lee esto se da cuenta que él estaba actuando fuera de sí. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, actuamos fuera de sí? No nos damos cuenta que las tinieblas nos están gobernando, no nos damos cuenta que fuimos atrapados por algo y estamos fuera de sí. Cuando usted se desmaya, se cae y está inconsciente, está fuera de sí y muchas veces lo golpean o lo esperan que se recupere para que vuelva en sí. La Biblia dice que volvió en sí. Quiere decir que todo lo que hizo antes de eso no estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos detenemos a pensar lo que hice por Dios? Mire lo que hice, mire cómo actué. ¿Se da cuenta? ¿Es necesario volver en sí? Sí, hermanos, es necesario volver en sí. Cuando este joven se despierta, vuelve en sí y se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Yo le pedí a mi padre la herencia y la malgasté y ahora estoy apacentando cerdo. Esto es una locura. Este no es mi lugar. Yo no como con cerdos. Mi padre es un hombre próspero. Y dice él, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjese, toma una decisión, me levantaré. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando estamos en el piso, cuando estamos en el suelo, lo único que tenemos que hacer es alzaré mis ojos hacia los montes, que de allá viene mi socorro? Nada más hay que tomar la decisión y decir, yo tengo que volver en sí. El lenguaje a este muchacho le cambió, la actitud le cambió y comenzó a honrar a su padre. Aprendió de la experiencia. Y eso es muy importante porque si nosotros no aprendemos de la experiencia, jamás, nunca vamos a aprender. Él dijo, me voy a levantar, voy a ir a pedirle perdón a mi papá y le voy a decir, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como al último, a uno de tus jornaleros. Pero sabe que el papá había sembrado buenos recuerdos en él. Por eso el Señor a nosotros nos deja su palabra para que no aprendamos con dolor. Por eso la palabra del Señor siempre está para nosotros, para que no suframos, para que no aprendamos con dolor. ¿Y usted cree que solamente el hijo pródigo estaba en esta circunstancia? No, yo quiero mostrarle otros ejemplos para que usted vea que el hijo pródigo fue solamente uno. Ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 13, nos cuenta que Felipe estaba en Samaria y que Felipe predicaba el evangelio y que este hombre estaba apasionado por predicar el evangelio, que vino uno que se llamaba Simón, que creyó, que se bautizó y que caminaba con Felipe predicando la palabra. Y que cuando el evangelio ya estaba siendo anunciado por bastante tiempo, vino Juan y Pedro, vinieron a ver cómo estaban los hermanos anunciando el evangelio y cómo progresaba la palabra del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Este muchacho, Simón, que creyó, que fue bautizado y que seguía caminando con Felipe, ¿sabe qué hizo? Dice que cuando vio Simón que por la imposición de mano
de Juan y de Pedro recibían el Espíritu Santo, este que creyó, este que fue bautizado y que caminaba con ellos, les ofreció dinero. Y les dijo, denme de eso que ustedes tienen para que yo también lo pueda tener. Entonces, si él había creído, si él se había bautizado y se había caminado con Felipe, entonces, ¿estaba en sí este hombre? No, ¿no es cierto? No estaba en sí. ¿Y qué pasó? El apóstol Pedro le dijo, en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. O sea, le está diciendo, tú estás en prisión y hay que sacarte de allí. Muchas veces nuestra alma, hermanos, es la que está presa. No necesitamos barreras, no necesitamos barrotes ni rejas para estar prisioneros. Nuestra alma puede estar prisionera y hay que sacarla de allí. Tenemos que volver en sí. Por eso le decía yo que me había demorado tanto en hacer el mensaje, era tan largo. Cuando le falta la libertad, hermano, a nuestra alma hace cualquier cosa. Es más, ese fue uno. Quiero mostrarte otro ejemplo. Dice la Biblia que cuando el Señor llegó a la región de los Gadarenos, se encontró con un endemoniado gadareno que llegó a sus plantas y le dijo, ¿qué tienes contra mí, Señor, Hijo del Altísimo? O sea, los demonios reconocen la autoridad y el dominio de Jesús. Y entonces él le dijo, ¿qué tienes contra mí, Hijo del Altísimo? Pero ¿sabe qué hacía Jesús? Le decía, espíritu inmundo, sal de este hombre. Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y es más, el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Es importante saber a quién nos estamos enfrentando. ¿Cómo te llamas? Y el endemoniado le dijo, Legión, porque somos muchos. Somos muchos. Cuando el Señor libertó a este hombre de la legión que tenía, este hombre volvió en sí. O sea, significa, hermano, que este hombre que tenía grillo, que estaba amarrado con cadenas, que se golpeaba, que con piedras se pegaba en el pecho, este hombre no estaba en sí. Cuando el Señor le dijo, espíritu inmundo, sal de este hombre, el espíritu que lo atormentaba salió de él y este hombre quedó libre. La Biblia nos dice más adelante que este hombre estaba después vestido, estaba sentado y era otra persona. Otro personaje al lado de Jesús. Y es más, dice que este hombre trató de seguir al Señor y le dijo que quería ser parte de su equipo, que quería seguir con él. Pero el Señor le dijo, no, anda a los tuyos, anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y esa es la tarea nuestra, ir y contar cuántas cosas ha hecho nuestro Dios con cada uno de nosotros. Ahora, cuando están en prisión, hermano, el enemigo nos manipula. El enemigo hace que hagamos cualquier cosa. Así que tenemos que chequear cada día quién está dentro de nosotros. Y es más, ese fue el endemoniado gadareno. Si usted se fija, no solamente el hijo pródigo, tenemos a Simón, tenemos al endemoniado, pero hay otro del que yo quedé pero totalmente impactada, impresionada. Este era un salmista, Asaf, un joven, hermano. Era un varón consagrado. Ahí está en el Salmo 73 para que ustedes lo vean. Era un varón consagrado. Que hubo un momento de la vida de este joven, era un salmista, que perdió el equilibrio y la visión espiritual, ya que al poner demasiada atención en la vida y en la prosperidad de los incrédulos, fue seducido y esto lo hizo caer en una profunda tristeza. Un joven, un salmista, un joven que hacía salmo, que era director de alabanza. Este joven, hermano, empezó a mirar por qué prosperaban los demás, si él que alababa al Señor, que servía al Señor, y un desánimo hizo despertar sus sentimientos de envidia. Ojo, tenemos que chequear eso, hermanos. Este hombre era un salmista, está confesando más abajo, lean el Salmo 73 más adelante, porque él está confesando que era como una bestia. Hermano, yo creo que aquí muchos nos identificamos, porque cuántas veces salimos fuera de sí y nos damos cuenta que no somos nosotros los que estamos actuando. Pero ¿qué le pasó a este muchacho? Que
¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo entendió? ¿Cuándo volvió en sí? Dice la Biblia que cuando entró en el santuario, cuando entró en la presencia del Señor, ahí se dio cuenta de que todo lo que hagamos, hermano, el Señor lo paga. No solamente los que prosperan tienen pago. No, Señor, el Señor nos dará el pago porque Él es un Dios justo. Cuando entró en la presencia de Dios, ahí se dio cuenta, ahí fue caído el velo y se dio cuenta de que Dios no deja nada sin pago. Dios nos va a pagar a todos por todo lo que hemos hecho. Gloria al Señor. En ese preciso instante, ante la gloria y la presencia de Dios, el hechizo y la seducción de Satanás se rompió del todo. ¿Dónde se rompe el hechizo, hermano? ¿Dónde se rompe la seducción de Satanás? Cuando entramos en la presencia del Señor. Hermanos queridos, los que están en las cárceles, muchas veces te cuentan, yo no sé cómo pude hacer esto. Yo no sé cómo pude actuar así, fue un momento. Si usted se pone a pensar, muchas personas están encarceladas y se dan cuenta, yo no soy así, yo no sé cómo hice tal cosa. Y es que las tinieblas, hermano, las tinieblas te manipulan. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros abrimos una pequeña puertecita para que entre. Hermano, es hora de reaccionar, es hora de volver en sí. Esto es profundo, hermano, esto es muy profundo. Quiero decirte que nadie que haga lo correcto quedará sin recompensa. Es cosa de tiempo. La bendición viene, hermano, es cosa de tiempo. Si tú estás actuando bien, si tú estás haciendo lo que corresponde, estás haciendo lo correcto, el Señor te va a bendecir. Eso te lo doy firmado, hermano. Es cosa de tiempo, nada más. Fíjese que el libro de Job dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, pero el soplo del Omnipotente hace que entienda. ¿Se da cuenta? Nadie más nos hace entender, sino el soplo que Dios puso en nuestras vidas. Es el soplo el que nos da la revelación. Y qué lindo es, hermano, cuando tú te das cuenta y dices, ay, por Dios, ahora entiendo. Ahora me doy cuenta de esto, ahora me doy cuenta de este otro. Es como cuando dice alguien, uy, me acaba de caer una teja. ¿Se ha dado cuenta? Me acabo de iluminar y me acabo de dar cuenta que esto era así. ¿Y por qué no lo vio antes? Porque no le había sido revelado. Imagínese usted, hermano, revelación. ¿Qué hizo que este hombre, Walt Disney, vieran una rata fea, hermano? Un ratoncito que hoy día todo el mundo y todos los niños anhelan ir a verlo. ¿Se da cuenta? Eso le fue revelado. ¿Usted cree que le pasó a él porque era muy inteligente? Porque Dios tiene misericordia de nosotros, nada más. Y la revelación es la capacidad de ver donde nadie entiende. Este hombre, Walt Disney, hermano, este hombre vio en un pantano una ciudad donde los niños iban a ser el país de la fantasía. Él vio en un pantano donde nadie podía ver nada, él vio. Hermano, ¿qué te quiero decir con eso? Que nosotros que tenemos al Dios maravilloso podemos ver cosas grandes si nos conectamos con el Altísimo. Tú y yo, hermanos, podemos ver cosas grandes si tenemos revelación del Altísimo. Qué lindo es el Señor, hermano, qué lindo. Con esta palabra, hermano, yo creo que, uy, qué maravilloso. Pero yo quiero decirte, hermano, que se nos van a abrir los ojos de una manera increíble. Tenemos que volver en sí. A todos nosotros, de una o de otra manera, la vida nos golpeó. Algún día la vida nos golpeó y llegamos a la casa del Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Nos dio un tremendo abrazo, hermano. Puso un anillo en nuestros dedos, nos calzó, nos vistió. El Padre, hermano, este hijo se sanó de cada golpe. De cada golpe que la vida le dio, se sanó a este hijo. Pero quiero decirte, hermano, que el Señor nos reprocha. El Señor no condena. Él abraza, Él viste, Él te pone un anillo, Él te pone calzado nuevo de un nuevo caminar.
estamos en la casa del Padre. Aunque no podamos reunirnos como iglesia, quiero decirte que juntos, así de esta forma, estamos en la casa del Padre. Siéntete cuidado, hermano. Siéntete mimado. Siéntete vestido, bendecido. Siéntete hijo de Dios. Siéntete hija de Dios. Qué lindo, hermano. Qué lindo es el Señor. A veces tenemos que tocar fondo y tiene que dolernos para tomar la decisión de ponernos en las manos del Padre. Por eso, como decía el salmista, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor, hermano, estar un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de ellos. ¿Estamos entendiendo la palabra, hermano? Tenemos que volver en sí. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que hemos actuado mal? Y tenemos que aprender, así como uno cuando le enseña al niño, lo primero que tienes que aprender es muchas gracias, por favor, y ahora tenemos que enseñarle a los niños, muchas gracias, por favor, y disculpa. Hay que enseñarles a pedir disculpas porque no aprenden. Entonces hay que enseñar a decir, perdón, me equivoqué, disculpa, me equivoqué. Pero con esta palabra, hermano, yo quiero que tu alma se prepare para recibir revelación. Quiero invitarte a levantar tus manos. Quiero que le digamos, Señor, guíanos por caminos de bendición. Ahí donde estás, recibe la instrucción del Eterno. Señor, instruye a estos mis hermanos para que puedan abrir sus ojos y volver en sí. Recibe dirección divina para caminar por senderos correctos, para comenzar nuevos negocios, para sostener la iglesia. Ahí donde estás, recibe, hermano, recibe la instrucción del Eterno. ¿A quién tú tienes en el cielo sino a Él? ¿Quién está más arriba sino Él, hermano? Y fuera de Él, ¿qué podemos desear nosotros? Solamente en Él encontramos todas las cosas. Sobre cualquier palabra que haya maldecido tu vida, tu familia, la anulamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, abre nuestros ojos para que volvamos en sí. Y así como el Hijo le dijo al Padre, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre? Y yo aquí perezco de hambre, pero hoy día me voy a levantar. Me levanto con una nueva actitud, me levanto con una nueva disposición, con un nuevo pensamiento. Te diré, perdóname, Señor, perdóname, Padre, hazme volver en sí. Hazme volver en sí, Señor. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre, en esta hora, abre nuestros ojos, Señor, para que volvamos en sí y reconozcamos que solamente tú es el que tiene misericordia de nuestras vidas, que solamente tú, Señor, es el que nos hace ver que estamos cometiendo errores. Ayúdanos a disculparnos, Señor, si tenemos que hacerlo, a pedir perdón, Señor, y a actuar bien, Señor amado, a no estar peleando con nadie, Señor, a no reaccionar de forma indebida. Señor amado, abre nuestros ojos, que volvamos en sí. Aleluya, gracias, Señor, muchas gracias. Yo quiero que ahí donde tú estás, hermano querido, abraza a tu hermano, dale ese abrazo que te da el Padre cuando llegas a la casa. Abrázalo, bendícelo, abrácese usted solito si está solito, abrácelo, bendícelo en el nombre del Señor. Que sean abiertos nuestros ojos para que volvamos en sí, que volvamos en sí. No estábamos actuando bien, no, Señor. Pero de aquí en adelante, proyectos nuevos, sueños nuevos, nueva dirección. Gloria al Señor. Qué maravilloso lo que Dios nos ha hablado en estos días. Tenemos que volver en sí. Tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar en lo que estamos viviendo. Hay algo mejor que Dios tiene preparado para nosotros y tú y yo tenemos que recibirlo. Que Dios te bendiga y nos volvemos a ver pronto, siempre en nuestro canal Rosa de Sarón Chile. Un gran abrazo, bendiciones.